Decíamos que esos principios o esos postulados que la generación del 37, perdón, que la generación del 80 se había puesto como metas, implicaban en esa idea que ya lo había manifestado Sarmiento, de que terminar con la barbarie sería la manera de poner orden y de esa manera la civilización encontraría la estabilidad necesaria para el progreso. Y para que eso se logre, hacía falta la raza europea, que hasta ese momento era considerada una raza superior. Desde otro ángulo, las posturas que la generación del 80 tuvo que llevar adelante en materia de educación y en materia de derechos civiles fueron el dictado de dos leyes que serán, en la Argentina va a traer muchos problemas, va a dividir a la sociedad, que son quitarle poder en temas en donde la Iglesia era la encargada de llevarlos. Por un lado, se va a dictar la ley de matrimonio civil. Hasta ese momento, en el Código Civil, cuando se sancionó el Código Civil, el matrimonio religioso era el único matrimonio válido. En un país con inmigración y con tanta gente que había entrado al país, había que buscar una manera de dar una solución o de encontrar una manera de que la ley diera una forma jurídica al matrimonio, porque no todos eran religiosos o porque los matrimonios celebrados afuera no había manera de comprobar esos matrimonios religiosos, y porque sabemos nosotros también que los efectos civiles que el matrimonio produce necesitan sí o sí de una legislación acorde a la necesidad. Y la otra gran ley que produjo el enfrentamiento quizás más importante entre el gobierno y la Iglesia fue la Ley de Educación, la 1420. En virtud de esta ley se plasma esa idea que decíamos hace un rato de la necesidad de una educación. La educación en nuestro país se va a transformar o va a ser el instrumento de nacionalización cultural. En un país de inmigrantes, las comunidades existentes que habían llegado eran diversas en la lengua, en las creencias, en el comportamiento, etcétera, etcétera. ¿De dónde se iba a encontrar algo, un elemento que nucleara esas realidades? En la educación. Entonces la escuela se va a transformar a través de la política educativa, que va a quedar ahora en manos del Estado los contenidos que iba a tener la educación. Hasta ese momento las escuelas normalmente eran parroquiales y los contenidos los daba la Iglesia. Esto produjo en la sociedad rechazos a esta ley dictada en el orden civil, que exigía la educación obligatoria en la primaria, que sea laica y con los dictados dados por el Estado. Esto lleva a que, como consecuencia de esas divisiones en la sociedad y la intromisión o la postura de la Iglesia frente a la misma, durante la primera presidencia de Roca se produjo una ruptura con la Iglesia Católica, o sea, una ruptura de las relaciones exteriores. Recién serán recompuestas durante el segundo gobierno de Roca. Y ahí entonces, que con estos elementos que hemos nombrado, se va a producir realmente la gran expansión económica en la Argentina. En cuanto la inmigración aportará aquello que se necesita para construir la población, aportará lo necesario para que
el intercambio comercial entre Argentina y fundamentalmente con Inglaterra alcance los niveles a los que llegó durante esta etapa. Convierte a la Argentina en el granero del mundo. La Argentina además se llena de capitales ingleses y por lo tanto esa idea que había sido el pensamiento originario de la generación del 80, en estos primeros 6 años del gobierno de Roca, de alguna manera se habían materializado. Y se crea una conciencia de que los límites de crecimiento y las posibilidades de la Argentina serían enormes. Y el lugar que ocupará la Argentina en esos años y en los primeros años del siglo XX será de las potencias más importantes del mundo. Esta idea de ese progreso que parecería que no iba a tener fin tuvo un pequeño parate en esas ideas durante el gobierno de Juárez Celman, que fue el presidente que continuó a Roca, dado que durante su gobierno se produjo la revolución de 1890. Pero antes de eso, debemos decir que Roca, al concluir su periodo, es invitado a Inglaterra y él escribirá después en su memoria todos los elogios que recibió de parte del gobierno inglés por los logros, los progresos y los resultados que la Argentina había tenido en estos tiempos. En cuanto, dijimos entonces, se materializó las políticas propuestas y vimos cómo se van haciendo de acuerdo a cada una de ellas. Y vamos a ver también cómo ese modelo exportador que dijimos que permite convertir a la Argentina en el granero del mundo, se hace también a través de una política dirigida desde el Estado. La política, tanto en agricultura como en ganadería, ¿quiénes la llevan a cabo? Los grandes terratenientes, lo que se conocían como los estancieros. Distinta a la postura que Sarmiento había propuesto en este ámbito, donde él creía que mejor era dividir los latifundios y entregar en propiedad a los pequeños chacareros o medianos chacareros. Sin embargo, esta idea de Sarmiento solo quedó en aquellos lugares que ya durante las presidencias anteriores se había hecho con la formación de colonias italianas, colonias alemanas, pero esos fueron pocas las realidades en la agricultura y la ganadería que existieron, ¿no? La política agro y del campo estuvo entonces monopolizada por este sector propietario de las tierras, los grandes terratenientes. Ahora, el Estado, para que esas políticas se llevasen a cabo, se hizo fuerte, construyó. El Estado no nace de la nada. El Estado argentino no nace porque la Constitución del 53 organiza institucionalmente al país. Los Estados se construyen, las instituciones del Estado se construyen, las leyes se deben hacer, la administración del Estado debe crearse. Es decir, todos los ámbitos de ejercicio del poder deben ser hechos con tal autoridad que para que funcionen y lleguen a sus fines y sigan adelante, tienen que tener una mano firme que los haga continuar. Y esa fue la gran construcción del Estado durante el gobierno de Roca. El lema de esa administración fue paz
y administración. El Estado que Roca deja al finalizar su primera presidencia es un Estado construido, es un Estado fuerte y a su vez esa construcción institucional que hace del Estado tiene como resultado el desarrollo y el progreso económico, que fueron las metas que se habían fijado al comienzo del ejercicio del poder. Debemos decir entonces que a partir de estas ideologías y de esta construcción ha nacido un nuevo país. Eso que yo les decía al principio del tránsito de la Argentina rural a la Argentina moderna se había logrado, se había consolidado. Esa consolidación del Estado y ese progreso logrado se manifestó obviamente en la expansión de la actividad importadora del país, en el crecimiento de los salarios, en la triplicación de la población, en la mejora de los servicios públicos, porque ese es otro gran cometido que tiene un Estado cuando se construye. El crecimiento poblacional lleva necesariamente a que una cantidad de servicios públicos deban ser hechos o ampliados o consolidados para que los estándares de vida de esa población sean acordes a ese desarrollo que se ha logrado. Y por eso las grandes obras públicas que se hicieron durante esta etapa. Ahora, todo esto que se ha hecho, debemos decir que fue un triunfo solamente de la élite gobernante. Es lo que decíamos al comienzo. La gran necesidad que vieron los hombres del 80 fue que esas personas o esa generación o esa clase dirigente que conduciría al país por el camino de la modernización tenía que ser la misma. Y por lo tanto, el cerrarse en esa participación política fue la clave, el fundamento y el modo de actuar de esta generación, que sin embargo, a raíz de esa misma política que el Estado había promovido, que es poblar, el educar, el hacerse más rico y el progresar, lleva necesariamente a que cuando el hombre ha logrado esos estándares de vida, aspire a participar políticamente, porque el hombre por naturaleza está llamado a la participación política, cosa que los hombres del 80 no estuvieron dispuestos a hacer. Esta cerrazón a abrir el juego político será también la causa de su derrota.